parte yo le quiero dar las gracias a todos los ponentes que vais a actuar a lo largo de la tarde, a Carmen, a quien enseguida llamé, con quien hemos compartido pues ya desde hace 26 años, ¿no? Y que además ahora mismo pues, en el puesto en el que está yo creo que tiene una visión absolutamente global de todo este tema, a ICAF, con quien colaboro y me gusta y creo que hace una labor fundamental que yo quiero que Jesús ponga de manifiesto en el desarrollo de la empresa de Cantabria. Y realmente, bueno, pues Cantabria tiene en su desarrollo rural, yo no soy experta en eso, pero los pueblos están muy atomizados, hay mucho pueblo pequeño y creo que unir la inversión y la financiación, buenos proyectos que sean viables, como diríamos, y la financiación de los mismos, creo que es una visión que tenemos que tener y, por supuesto, a los miembros de la mesa con los que contamos, pues desde una gestora de gran importancia al tercer sector que tiene mucho que decir en esto y dejo para el final, no porque sean los menos importantes, porque me permite unirlo con que este evento que se marca dentro del Instituto Sanfi, realmente paraguas es la Fundación UCEIF. Y la Fundación UCEIF es la fundación que desde el año 2006 comparten la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, que tengo el honor de dirigir y que lleva varios proyectos bueno, a los que nosotros le dedicamos por mucho tiempo, desde luego todo el cariño, el archivo histórico, el programa Explore, el emprendimiento, en materia de educación financiera, que en otros eventos se ha hablado de educación financiera, el instituto como tal desde hace 3 años, mucha formación en company, y eso sería imposible de hacer sin contar con el apoyo, bueno, diario y continuo, yo así me gusta decirlo, de los dos patronos, o sea, de mi universidad. La Universidad de Cantabria, pequeñita, pero hoy vuelve a salir en los rankings de las más, los 3 primeros puestos de investigación y siempre está ahí en el top. Y en este caso hoy representada por el decano de mi facultad. Así que muchas gracias, Jesús. Y bueno, al Banco Santander, en este caso representado por Santiago, que bueno, la verdad que siempre están ahí cuando les decimos, oye, podéis participar en algo desde la perspectiva vuestra y además, os decía, lo nuestro es el estudio, formación, investigación, el sistema financiero y desde una perspectiva no solo de finanzas, estoy aquí investigadores de Sanfi desde el ámbito del derecho, muy importante para nosotros, desde todos los ámbitos, incluido el de la historia financiera y bancaria, pero sí que es verdad que de alguna manera tenemos, o por lo menos los que un poco estamos, bueno, no sé si en el mascarón de prueba de este barco, bueno, poner de manifiesto la contribución del sistema financiero al desarrollo económico y creo que también en el ámbito rural es fundamental que los agentes financieros que quieren y pueden marquen un poco los cambios que son tan necesarios y desde la perspectiva de las finanzas sostenibles. Así que muchísimas gracias a todos y lo hagamos de la manera más informal, en la medida que lo posible para poder ir sacando ideas. Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciamos sin pararnos más con la presentación que nos va a hacer Carmen Fernández, que realmente, bueno, pues va a poner de manifiesto y además como gerente y estando al terreno durante muchos años, pero ahora mismo al frente de la Dirección General de Desarrollo Rural, pues un poco nos va a hablar de la dinamización y la diversificación económica del medio rural. Carmen, muchísimas gracias. Bueno, cuando Begoña me dice que hable de algo tan complejo, porque no deja de ser complejo en el escenario en el que nos movemos, de dinamización y diversificación económica del medio rural, en ese paraguas de las finanzas sostenibles, a mí se me viene a la cabeza, porque mi vida profesional ha estado vinculada a ello. Ella ha sido generosa, ha hecho 23 años, pero son, bueno, pues algunos más al desarrollo rural. Con lo cual, el desarrollo rural para mí es una militancia. Creo en ello. Creo que el mundo no puede girar o desarrollarse de espaldas al medio rural. A un medio rural que ayer, justamente en esta mesa, decía el 80% del territorio solo está ocupado por el 20% de la población. Ese es un ratio
que se cumple en Cantabria, que se cumple en España, que se cumple en Europa, no a nivel planetario, pero sí en el entorno en el que nos movemos. Para hablar de diversificación, desde la perspectiva en la que ahora mismo se desarrolla mi vida profesional, que es en la Dirección de Desarrollo Rural, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, hay dos partes o dos escenarios que están sin desarrollar. Uno de ellos es el de los instrumentos financieros, que en la nueva programación de la PAC da pautas para que empecemos a trabajar en instrumentos financieros, que España, en concreto Cantabria, nunca ha trabajado y es un terreno por explorar. Y la segunda pata y fundamental es el de ser eficientes en el dinero público, en los presupuestos, en la planificación y en la ejecución. Pero si nos vamos justamente al título, en la parte de dinamización y diversificación del medio rural, la parte más institucional, es decir, de lo que es la Dirección de Desarrollo Rural y el Gobierno de Cantabria, no es la propia Dirección de Desarrollo Rural la que ejecuta la parte de diversificación. Y para eso, para lo que quiero trasladaros, no sé en qué grado de profundidad conocéis, quiero hablaros de los grupos de acción local y esa otra forma que tienen la política europea y la política la política agraria común de gastar el dinero. En los años 90, en concreto, en el año 91, desde la Comisión Europea, llegan a una conclusión, y es que la política agraria común, que es la que más presupuesto tiene dentro de la Unión Europea, genera o no genera el grado de aceptación de Europa que debiera tener aquella política en la que más dinero se gasta. De hecho, lo que produce es justamente, que lo estamos viviendo en los últimos meses, lo que produce es un rechazo hacia Europa. Y lo que se plantea es otra forma, o al menos explorar otras formas de gastar el dinero de la política agraria común. Y es que no sea directamente a través de la administración, sino a través de las comunidades locales. Y para ello hay en aquel momento una iniciativa comunitaria, que es la iniciativa comunitaria LEADER, que tiene tres pilares. El primero de ellos, que solo se puede gestionar una parte del presupuesto comunitario a través de los grupos de acción local. Los grupos de acción local son asociaciones privadas que en un primer momento, en los años 90, solo estaban compuestas por la administración local de lo que ellos consideraban como territorio de aplicación. Territorio de aplicación, que eran aquellas zonas rurales más desfavorecidas en cuanto a despoblación, dispersión, masculinización, etcétera, una serie de sin relevo generacional, etcétera. Y es una experiencia piloto, asumiendo que es posible que sea un fracaso. Esa experiencia piloto es durante un periodo de programación no completo, porque entienden que es algo totalmente nuevo y que es posible que no funcione, que va a ser 2 años. Tienen que constituirse los grupos de acción local en aquel momento con los ayuntamientos, tienen que basar en trabajar en red y en la cooperación. Ese experimento fue un auténtico éxito, especialmente en España, de hecho lo sigue siendo. Y aquella experiencia piloto se ha consolidado a lo largo del tiempo. La primera ampliación que se produce es que no tiene que estar formada solo por los ayuntamientos, sino que tienen que incorporar en sus órganos de decisión a la sociedad estructurada, asociaciones, sindicatos, y nunca pueden estar representados intereses particulares. Por eso, en un grupo de acción local nunca puede estar representado una empresa, ¿vale? Si están organizadas a través de una asociación de empresarios, pero nunca se pueden defender intereses particulares. Ese sistema, que es una ruptura
dentro de los territorios, a medida que van avanzando los periodos de programación, se vuelven cada vez más complejos. Y es en el año 2000 donde aparece un fondo, porque antes estaba dentro del FEAGA, lo que eran conocidos en aquel momento como PRODER, y el líder de una iniciativa comunitaria. Aparece un fondo, que es el fondo FEADER. ¿Qué es lo que tiene de particular el fondo FEADER? Es un fondo para el desarrollo rural, Fondo Europeo de Desarrollo Rural, que permite, con los fondos de la política agraria común, gastarlos de cualquier manera, es decir, con cosas que no son de la política agraria común. Ayer se habló aquí de turismo rural, de pequeñas empresas, de agroalimentarios, pero para gestionarlo, ningún órgano, en los órganos de decisión de los grupos de acción local, ningún grupo de interés puede tener más del 49%. Es decir, lo que está obligando es que desde el propio territorio tiene que diseñar la forma en la que lo quiere gastar, pero con la obligatoriedad de ponerse de acuerdo. Eso tiene sus lados oscuros y sus momentos de brillantez. Esto no es sencillo. A medida que vamos ampliando estos periodos de programación, que llevan 30, nos encontramos que ahora mismo es una obligatoriedad dentro de los presupuestos comunitarios. ¿Por qué? Porque el 5% del presupuesto FEADER obligatoriamente tiene que ser gestionado a través de un grupo de acción local y esta forma de funcionar. Ahora mismo, en la perspectiva futura, porque las políticas agrarias la política agraria común se diseña cuando empieza un periodo de programación. Ahora estamos en el periodo de programación 23-27 y se empieza a hablar del siguiente periodo de programación. ¿Qué es lo que está encima de la mesa desde la Comisión? Lo que se llama la visión a largo plazo de los territorios rurales. Aquello que hace 30 años era una pieza clave, y es que la administración no era capaz de llegar a los territorios rurales, se consolida como una de las fórmulas para acercar la Europa al territorio. Se ha hecho un estudio dentro de esa misión a largo plazo de la Unión Europea, que solo hay 2 programas dentro de la Unión Europea que acercan al ciudadano a ese concepto de Europa. Uno es el Erasmus y otro es el programa LEADER de los grupos de acción local. Si hablamos de desarrollo rural, el Erasmus no tiene cabida en esto. Sin embargo, potenciar los grupos de acción local como una forma de acercar Europa al ciudadano ha hecho que se haya firmado una carta con la Comisión de que la perspectiva de los presupuestaria de la PAC para el próximo periodo de programación ya no sea obligatorio un 5%, sino que sea obligatoria un 10% para que sean los propios territorios los que decidan cómo quieren gastar ese dinero. Y para eso se tiene que plasmar en una estrategia que se enmarca dentro de lo que se conoce como Estrategia de Desarrollo Local Participativo, que durante todos estos años solo ha sido desarrollado en el ámbito del desarrollo rural, pero sin embargo ahora mismo también está en las agendas urbanas. De hecho, una de las estrategias de desarrollo local participativo urbana más famosa es la que se desarrolla en Lisboa, y en la forma de planificar sus presupuestos. Bueno, yo lo que he querido es hacer un escenario de otras fórmulas para gastar dinero dentro del marco de desarrollo rural y dentro de la política agraria común. Al principio de mi charla os hablaba de los instrumentos financieros. Nunca, y no está previsto para este periodo de programación, que se utilicen dentro del programa LEADER los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros dentro del mundo de las subvenciones, no sé si sabéis exactamente qué consiste, pero normalmente una subvención pues es una subvención a fondo perdido. El instrumento financiero es muchas veces lo que necesita un empresario
para desarrollar su proyecto empresarial no es una subvención a fondo perdido, en el que, como todo el mecanismo de las subvenciones, lo que tiene que adelantar es el dinero, sino que exista la posibilidad de una combinación de ambas, que puedas acceder a una subvención a fondo perdido y puedas acceder a un instrumento financiero que lo que te hace es financiar los intereses de un crédito. Y para eso es necesario que la administración tenga convenios con otras entidades financieras, como hay en otras políticas o con otros programas dentro de la PAC. Por ejemplo, está el SAECA, o el ICO en otros momentos. Ese es el escenario financiero que se presenta en los nuevos periodos de programación. Bien. Vale. Bueno, pues yo abierta a explorar este campo, que yo creo que es desconocido para la gran mayoría, y que es los que están aplicando sin ninguna duda las políticas y la diversificación dentro del medio rural. Solo un apunte. Esto no es un experimento, lleva 30 años funcionando. En Cantabria hay 5 grupos de acción local. Alguno formó parte del proyecto piloto original de los años 90, como fue el de la comarca Satanansa. En España hay aproximadamente 300 grupos de acción local, en Europa unos 3.000, y esta forma de trabajar se está desarrollando ahora a través de la Red Europea de Grupos de Acción Local en las comunidades de Centroamérica y de Sudamérica, como una forma diferente de funcionar, de tener perspectiva de futuro y de acercar las decisiones al propio territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que nos ha quedado bien claro qué queríamos esto de la dinamización y sobre todo el enlazarlo con eso que me contabas de la posibilidad de instrumentos financieros. No sé si tenéis alguna pregunta, pero una de las cosas que estaba hecho a Terete era un poco ligar en esta primera parte a las administraciones. Por eso, bueno, pues de la Consejería de Desarrollo Rural, pues yo sí que le agradecería a Jesús que si nos acompañas, creo que pasamos a la Consejería de Economía, donde el ICAF y Jesús Múnez, que es el director general, yo creo que sobre... Yo creo que sí que podemos un poco enlazar qué posibilidades hay que desde una Consejería de Economía que maneja los impuestos y un instrumento y una sociedad como es el ICAF, pues yo creo que tiene mucha experiencia y nos puede aportar. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Begoña. Y en primer lugar agradecido brevemente no solo por venir a la Facultad de Económicas, que es donde he recibido yo aquí esta formación que tengo, sino además en el máster de banca hace ya unos años, ¿no? Entonces, un poco cogiendo el testigo de los instrumentos financieros y voy a intentar explicar un poco qué es el Instituto de Finanzas para luego decir qué es lo que estamos haciendo actualmente y lo que se podría llegar a hacer bajo el prisma de los instrumentos financieros y en este caso cogiendo el ejemplo de la ponencia de hoy, que es el desarrollo rural, que también me toca muy de cerca porque yo como cántabro que soy de todo el mundo rural, entonces ves un poco de cerca también la problemática de arraigar a la población y tener un proyecto de vida en las zonas rurales, ¿no? Y la financiación muchas veces yo creo que es una de las piezas claves para poder conseguir eso, aparte de tener una idea buena que es el germen de todo, ¿no? Bueno, el Instituto de Finanzas de Cantabria es un ente de derecho público que pertenece o está adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda y Fondos Europeos, y entre una de sus misiones es la de poder ofrecer, pues, como un proveedor más de financiación, en este caso público, financiación al mundo privado, ¿no? Al sector privado desde lo que sería el formato de financiación directa u otorgamiento de garantías. Muchas veces, como digo, mediante una línea de financiación directa,
pero también como el concepto de instrumento financiero en colaboración con los grandes actores de la financiación, que es pues, la banca comercial o otros peores, ¿no? Pues compartiendo garantías, etcétera, etcétera, ¿no? En colaboraciones que hemos hecho pasadas, pues para el concepto microcrédito en sentido amplio para cualquier persona jurídica, pero también a veces sectorizando necesidades que podamos ver. Actualmente nosotros tenemos dos líneas de actuación muy genéricas, y cuando digo muy genéricas es el concepto más amplio de la inversión o la necesidad de liquidez, de financiar esos dos conceptos, pero si algo podemos decir que nos caracteriza por lo pequeñitos que somos dentro de lo que es Cantabria es que no vemos una gran multitud de proyectos o de casos y lo que nos permite es pues dedicarle tiempo a cada caso particular y poder ofrecerle, muchas veces digo, un traje a medida si hay posibilidades, ¿no? De ello, es decir, posibilidades de que el proyecto tenga visos de rentabilidad, aunque sea bajo el prisma de una financiación pública que, como yo digo siempre, nuestro objetivo no es de una rentabilidad económica directa, sino nuestro objetivo es pues, de dinamizar, apoyar el tejido o el desarrollo empresarial de nuestra comunidad y sobre todo aspectos sociales que van detrás de ese desarrollo, ¿no? La empleabilidad, pero muchas veces el desarrollo de las personas y de los proyectos de vida que al fin y al cabo pues un trabajo es parte de nuestro proyecto de vida, ¿no? Tener ese trabajo y poder seguir creciendo a futuro. Cuando digo de lo que tenemos, pero lo que podemos hacer, y aquí me meto ya un poco en las posibilidades de los instrumentos financieros, como digo yo, muchas veces en la gestión de lo público o del recurso público, a veces con uno se hacen dos. Es decir, con un euro se pueden hacer dos. ¿Y eso qué significa? Que a veces con un recurso público que se pueda traccionar a través de un instrumento como puede ser el nuestro, vía financiación, podemos no tener que exigir un nivel de contragarantías que harían igual inviable que el solicitante las pudiera ofrecer, porque está igual en una fase incipiente de negocio o porque hay que ver un poco el desarrollo, sino que además pues, nos permita a nosotros pues, bueno, darle un carácter de financiación ordinaria dentro de nuestra propia empresa, pero también trasladarle algo importante también al futuro empresario o al que ya lo es, ¿no? Y es que, como bien se dice, no todo siempre es bueno recibir una financiación vía subvención. A veces hay que entender que todo el negocio tiene que ser per se sostenible, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, muchas veces la subvención es necesaria, claro que lo es, y tracciona muchísimo, pero en sí mismo un negocio no se puede sostener por la aportación continuada de ayuda pública. Entonces, la combinación de esas dos cosas, es decir, de que esa subvención futura o parte de ella pudiera utilizarse como una garantía interna hacia un instrumento financiero que pudiéramos nosotros comunicar, utilizar para ofrecer una financiación, y aquí sí, con unas condiciones de flexibilidad o bonificada en parte, pero haciendo corresponsable en esa financiación a las dos partes. Yo creo que es muy importante que en este caso a quien puedas ayudar sienta que necesita, es decir, que tiene la obligación, entre comillas, de que esa financiación el negocio la tiene que, de alguna manera, retornar, ¿no? Entonces, es un poco nuestra visión, ¿no? Nuestra visión desde cuando analizamos los casos, también es cierto que depende mucho de quien esté solicitando. Hay empresas maduras que la valoración es distinta, pero cuando te lleva un proyecto así, más, digamos, yo no lo quiero llamar emprendimiento, muchas veces es así, pues muchas veces el criterio nuestro de valoración va más allá a lo intangible, que lo es, también es tangible, ¿no? Y es un poco pues todo lo que podría generar ese proyecto desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Del desarrollo en el entorno en el cual se pueda acometer, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros antaño hemos hecho muchas colaboraciones en conceptos amplios, es decir, pues, a veces recuerdo épocas donde la crisis financiera pues, provocaba necesidades latentes de liquidez y
y por tanto, pues como hemos vivido no hace tanto con el COVID, donde las empresas, pues de manera masiva, el ICO ha salido un poco, digamos, a dar un paraguas, ¿no? Pero nosotros en su momento hemos hecho en pequeñito algo similar, ¿no? Desde el punto de vista de convenios con entidades financieras para sacar líneas de microcréditos, de financiación más amplia al concepto PYME, es decir, entramos más amplios de necesidad, pero también, como digo yo, ¿por qué no cuando lo haces con un sector como el cultural no se puede hacer con cualquier otro sector? Es decir, si la necesidad existe en un sector y vemos que esto no es que sea de nuevo, o sea, esto existe hace tiempo, la manera de definir un instrumento financiero no es tan difícil abordarlo, porque más o menos conocemos, yo creo que en gran medida, dónde está la necesidad y cómo desde lo público se podría cubrir sin un impacto presupuestario excesivo. Entonces, un poco nuestra misión como instituto es poder colaborar y ofrecer también, hacer ver esas posibilidades de dentro, ¿no? Es decir, que no en lo público, en la gestión del recurso público hay muchas maneras de conseguir el mismo fin. Entonces, nosotros internamente estamos siempre abiertos a trasladar ideas y a poder ofrecer diferentes instrumentos de financiación que, como digo yo, no es nada inventado. Es decir, ya existe en gran parte de las comunidades autónomas y bien sea con instrumentos como el nuestro u otros similares, ya se está abordando esa... Y siempre, bueno, un poco escuchando, que yo creo que es la fase inicial de un instrumento financiero, escuchando a quien tiene la necesidad y cómo la tiene para poder pues enfocar con éxito dicho instrumento, ¿no? Es decir, no solamente hay que ver desde dentro qué recursos tienes y qué capacidades tienes, cómo multiplicarlos, pero también el diseñar un instrumento que tenga cierto éxito, es decir, que satisfaga las necesidades de a quien pueda ir orientado. Entonces, aquí nosotros estamos abiertos, ideas evidentemente tenemos, proyectos en estudio también de poder poner algo en marcha, y un poco, bueno, pues abierto también a las posibles preguntas de experiencias que hayamos tenido, no igual de manera masiva, como digo yo, sino hemos tenido casos particulares donde, bueno, pues han sido satisfactorios y sobre todo lo que creo yo, como en todo proyecto, siempre la fase inicial es la complicada, ¿no? Una vez que el proyecto es sostenible en sí mismo y no solamente por el concepto de sostenibilidad que aquí estamos hoy abordando, ya luego las otras fases de financiación vienen mucho más fáciles. Entonces ahí yo creo que es donde lo público tiene que estar y tiene que apoyar, pero también bajo un criterio pues un poco de equilibrio, de rentabilidad económica, social y que menos que medioambiental también, que al final todos tenemos que garantizar que esto dure por muchos años, ¿no? Entonces, muchas gracias y abierto a cualquier pregunta si queréis más igual específica de posibilidades concretas que se pudieran abordar por un instrumento como el nuestro y las capacidades reales que podríamos llegar a tener. Muchas gracias. Me consta que la labor de ICAF y su conocimiento del territorio y de esos casos concretos que se han ido llevando a cabo, yo creo que pueden ser, bueno, pues un elemento dinamizador que bueno, en conjunción y ánimo, y la universidad es un elemento más, bueno, pues de trabajar conjuntamente las distintas administraciones y con la universidad, los investigadores y las empresas, sobre todo los que están. Yo creo que, como tú bien has dicho, y está mal que lo diga yo, probablemente diseñar el instrumento financiero es lo más fácil. Está todo inventado. Y no es que vayamos a decir ahora aquí los de la sala que vamos a hacer grandes modelos, hay que hacerlos, pues se hacen. Pero probablemente lo más importante, y con eso y luego podemos ir
lanzando las preguntas, a no ser que tengáis alguna concreta. Yo también soy una firme defensora de que lo público tiene que estar ahí, por lo menos al inicio y sosteniendo bases, creo que es fundamental. Hay mucha experiencia también, y lo voy enlazando con la segunda parte, de que realmente allá donde hay un apoyo de lo público, ya no estoy hablando de subvenciones, que yo en eso no soy experta, pero es más fácil que lo privado se anime. Esa conjunción público-privada está funcionando en materia de fondos de capital riesgo, de la propia relación banca con la administración, y en ese sentido, uniendo inversión y financiación, porque hay que unir proyectos que sean sostenibles, que generen flujo de caja, empezaría con la financiación, pues un poco por eso planteamos en la segunda mesa, no os mováis si no queréis, ya nos vemos, Andrea, donde ahí queríamos que estuvieran presentes los que creo que ahí habla, tú echas mi cable, pero 3 entidades que creo que aportan mucho a esto. En primer lugar, bueno, pues el tercer sector tiene que estar ahí en el desarrollo rural, precisamente porque lo que hace falta es el desarrollo rural y hace falta movilizar y ayudar a esos proyectos. Creo que ahí Cristina Confer nos va a echar un cable y lo mismo nos va a pasar con una gestora. Aberdeen creo que es tremendamente importante en el conocimiento y en el desarrollo de cómo montar buenos proyectos que luego esos proyectos les ayudemos a ser viables, y cuando hablo de ayuda hablo de que todo proyecto de inversión pues necesita financiación, y la financiación sigue siendo, sobre todo para los proyectos pequeños, para la pyme, el emprendimiento, pues un elemento clave que sale en todos los estudios como que es una de las cuestiones fundamentales, sobre todo al principio, como decía Jesús. Los grandes tienen muchas posibilidades de financiación, bueno, más. Pero en este caso, bueno, pues el papel de la aportación, en este caso de la banca, a través del Banco Santander, que en este caso además con una cuota importante de mercado sobre este tema, creo que sí que puede, o por lo menos queríamos cerrar el círculo en este ámbito. Iniciativa, una fundación, para que lo sabemos, pero también con una visión muy global, muy internacional. Y bueno, como no puede ser menos también, desde la Casa también de Santander en sentido, tenemos en representación, y está a mi derecha, Santiago Ruiz, responsable del sector agroalimentario para Cantabria y Asturias del Banco Santander. Por lo tanto, también una institución global con esta visión también muy global, aunque en este caso quizás con un ámbito más regional, ¿no? Más adaptado a nuestro ámbito. Hablar de desarrollo rural es hablar de actividades muy diferentes que son transversales para la economía, no lo olvidemos. Tienen la gran responsabilidad de alimentarnos, pero también se utilizan sus materias primas como elementos, factores para otros sectores como el industrial, el algodón, por ejemplo, para el ámbito textil, pero que recurrentemente a lo largo de los años, de las décadas, están en la prensa y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque son empresas muchas veces pequeñas, en general, si la economía está caracterizada por la pyme, pues en este caso tenemos empresas especialmente pequeñas, muy familiares, en el que en muchas ocasiones se confunde la economía familiar con la economía empresarial, y en la que hay una reivindicación recurrente sobre los precios, son precios aceptables. En este caso, pues, el sector lácteo, por ejemplo, como un ejemplo que nos afecta a Cantabria, Asturias, la franja norte, con una caracterización de unas explotaciones en las cuales, al ser un ganado de leche, pues tiene unas aplicaciones de dedicación especialmente complicadas. Y de hecho, incluso de poder tratar con un sector que requiere tanta dedicación personal en cuanto a horas y esfuerzo, es especialmente a veces complejo. Entonces, llegar a ellos a veces que desde un ámbito como puede ser el universitario no está exento de dificultades. En ese sentido, por lo tanto, el reconocer, dedicar este esfuerzo al ámbito rural es importante.
Y en la otra parte hablaremos de finanzas sostenibles, entendiendo, y vamos a ver, todas las implicaciones que está teniendo hablar de finanzas sostenibles en algo que es el sistema financiero. Yo voy a empezar a darles la palabra, empezaremos por orden, por Pablo, y luego pues abriremos un turno de preguntas. Así que, Pablo, por favor, si están amables. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Spencer y a Sanfi por habernos invitado a Aberdeen a participar en esta conversación, en este panel, en estas charlas tan interesantes dentro de la Semana de la Inversión Socialmente Responsable, y que es un tema que a mí particularmente me apasiona. Quizá, como decíamos, de dar un poco un sentido coloquial a la charla también. Como anécdota personal diré que llevo toda mi vida viviendo en la gran urbe, en Madrid, y sin embargo soy un apasionado del campo y del entorno rural. Y quizá lo que me ha impedido dar ese salto a lo mejor a vivir en el mundo rural es precisamente no ver tantas oportunidades de empleo como las que veía en Madrid. Pero bueno, eso es un poco como chascarrillo, como anécdota personal. Aberdeen es una gestora muy global, que ha dicho Jesús, 1.000 millones de euros aproximadamente a lo largo de todo el planeta, y en especial muy dedicados y muy volcados con una historia larga en zonas emergentes y en Asia-Pacífico, en el sudeste asiático, que da una idea del conocimiento que también tenemos del mundo rural, porque al final en mercados emergentes y en esas economías, tanto la población que vive en entornos rurales como la actividad económica derivada del sector primario es muy importante. Ya lo ha dicho Jesús también, nos presentamos aquí con el reto de, desde una gestora global, intentar aterrizar un poco ideas que puedan servir y que puedan ser útiles a la hora de hablar un poco del desarrollo rural, concretamente en España y en Cantabria. Nosotros, si me permitís, voy a pasar de lo global a lo particular. Lo global sería hablar de cómo el desarrollo rural se integra en nuestras estrategias de inversión. Se ha dicho aquí que el desarrollo rural no ha cobrado tanta importancia hasta quizá los últimos años, cuando vemos que el proceso de despoblación está siendo intenso, y no solo en España, sino a nivel global. Y ese desarrollo rural nosotros digamos, buscamos soluciones a toda la problemática del desarrollo rural a través de estrategias de inversión sostenible o de finanzas sostenibles. Y cuando hablamos de inversión sostenible en Aberdeen, siempre nos gusta decir, y se ha dicho aquí, creo que ha sido Carmen, ha dicho misión a largo plazo, creo que ha sido Begoña, ha dicho proyectos viables, creo que ha sido Jesús, el que ha dicho que al final no nos olvidemos que la financiación viene cuando hay proyectos viables, que la inversión sostenible nosotros la catalogamos así porque es inversión, se busca un retorno, y tienen que ser negocios sostenibles. La sostenibilidad, desde nuestro punto de vista, tiene una doble implicación. Primero, que el negocio en sí mismo sea sostenible, porque no se trata de regar de dinero en el entorno rural, sino va a tener un fin realmente productivo y que perdure y que realmente implique a todos los agentes sociales, y que, como consecuencia de ello, la gente quiera quedarse en ese entorno rural. Y además tiene que tener en cuenta factores medioambientales, sociales y buen gobierno, ¿no? Lo que llamamos la inversión sostenible. Y en concreto en el campo, el factor medioambiental y el factor social es digamos, clave en el desarrollo de todo este entorno rural. Dentro de la inversión sostenible, la realidad es que si aterrizamos un poquito más, es la inversión de impacto, en la que quizá nos sentimos más cómodos a la hora de contar ejemplos, que si queréis ahora elaboramos, en cuanto al impacto que tienen las compañías en las que invertimos en toda la problemática rural. No sé si quieres que elabore algún ejemplo o que cuente un poco la experiencia de cómo aterrizamos nosotros esta... Quizás mejor la experiencia de un poco abrir el Sí, porque yo prefería casi que fuera una especie de debate, diálogo, más que una charla, ¿no? Pero en realidad, a través de la inversión de impacto y a través de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que vamos buscando es
precisamente impactar en esos objetivos de desarrollo sostenible que están muy vinculados, muchos de ellos, al campo, bien sea la eliminación de la pobreza, bien sea la eliminación de las desigualdades, bien sea el objetivo de hambre cero, bien sea la protección del medio ambiente. Por tanto, nosotros en esas estrategias vamos buscando compañías que, además de, como decía al principio, obtener una rentabilidad, que al final nuestros clientes es lo que nos piden, tengan resultados medibles, tengan resultados materiales, que tengan una intencionalidad clara. Y de hecho, para medir ese impacto, nos ayudamos de compañías, de fundaciones, de universidades, de centros de estudio, que nos dan un poco la información respecto a todos los, digamos, los efectos positivos que pueden tener esas compañías en el medio rural para seleccionar las inversiones. Ejemplos tenemos en India, que quizá os queda muy lejos, ejemplos tenemos en Guatemala, ejemplos tenemos también en Turquía y ejemplos tenemos también en España, por aterrizar un poco y por saber qué es lo que se puede, qué es lo que un inversor institucional puede buscar en la inversión de impacto y qué es lo que, y cuál es el impacto positivo medible que pueden tener en el entorno rural. Pues en el ejemplo de la compañía india Mahindra, que es una compañía de pequeños tractores muy adaptada a las pequeñas explotaciones, pues han conseguido que con una tecnología, un desarrollo tecnológico importante y no tan costoso, la mecanización del campo haya ayudado a los agricultores a generar un ahorro de aguas de en torno al 50 o 60%, a elevar la productividad de las cosechas, a elevar la renta de los agricultores, a reducir el tiempo de la cosecha, a obtener mayor productividad en la siembra de los fertilizantes. Ahí vemos el impacto y ahí vemos que es medible. Y una vez más vuelvo a lo mismo. Si ese negocio es sostenible, si ese negocio añade valor, por un lado va a añadir valor a la compañía que lo está generando, va a añadir valor a los consumidores, que en este caso serían las comunidades ligadas al entorno rural, y va a añadir valor a la inversión privada, ¿no? También es cierto que siempre hablamos de que la colaboración de inversión privada, inversión pública y otros organismos es importante. Y se me ocurre, por ejemplo, otro ejemplo concreto de un banco turco, un banco público turco, que está especializado en créditos al entorno rural. Eso tiene una cuota de mercado muy importante y dentro del crédito al entorno rural tiene líneas de negocio específicas, bien sea para las mujeres, bien sea para la gente joven, que intentan impulsar y, digamos, tomando el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, intentan reducir desigualdades, intentan evitar el éxodo poblacional y con ese tipo de créditos en condiciones ventajosas intentan que ese proceso migratorio del campo a la ciudad se produzca. En Guatemala también tenemos inversiones en compañías de distribución de electricidad que han implementado como 15 o 20 puntos la generación de energía eléctrica o, digamos, el transporte de distribución de energía eléctrica en los últimos 25 años a las zonas rurales más desfavorecidas. Eso posibilita, pues, el poder tener agua caliente, el poder cocinar, el poder regar. En definitiva, son inversiones que tienen un impacto y que es medible. Desde una perspectiva muy global, desde una casa muy global, vamos viendo cómo esos grandes capitales, si ven un negocio sostenible, si ven un valor añadido, acaba redundando en un efecto positivo en el mundo rural. En ese sentido, entonces, ¿hay diferencia de cómo perciben esos capitales las inversiones en países en vías de desarrollo frente a aquellas inversiones que se realizan en países, por ejemplo, en desarrollados? Aunque esta forma de comparar, pero un poco va pasando de moda, porque a primera vista parece algo complicado. La realidad es que cuando pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, y en eso desde Abril somos unos defensores, digamos, a ultranza, cuando la gente habla de cómo vamos a hablar de sostenibilidad en mercados emergentes, nosotros pensamos que es al revés. En mercados emergentes los objetivos de desarrollo sostenible quizá están pensados más en mercados emergentes, que es donde la pobreza, las desigualdades, el acceso a servicios sanitarios es más limitado que en los mercados desarrollados.
Los criterios al final tienen que ser de rentabilidad y la realidad es que en mercados emergentes sí que es cierto que el nivel de subdesarrollo de la economía o el nivel de desigualdades es mucho mayor que en mercados desarrollados, pero en mercados desarrollados el proceso de despoblación que estamos viviendo en España y en todos los países, incluso de la Unión Europea, nos hace también el dar un paso más y salirnos de la inversión, digamos, en el sector primario, en la agricultura, producción alimentaria, y decir que es necesario para que haya otro tipo de industrias, de sectores que añadan valor para que se muevan o se queden o den servicio en este entorno rural. Entonces ahí a lo mejor estamos hablando más de inversión en infraestructura, fibra óptica, también tenemos fondos de infraestructura que han invertido en España en el despliegue de la fibra óptica, de la banda ancha, además con colaboración, precisamente comentaban por aquí, del FEDER, del proyecto de extensión de banda ancha, el PEVA europeo, y es quizá un escalón diferente al que pueda ser el de los países emergentes, pero también es obviamente necesario. Y también, si impulsamos el sector servicios, habéis hablado que ayer estuvo el debate centrado en el turismo rural, servicios, banda ancha que pueda tener acceso a la sanidad, a la educación online, que no tengan que desplazarse, infraestructuras, telecomunicaciones, autopistas, carreteras, pues todo eso al final vertebra la actividad económica y no, digamos, no deja aislado al entorno rural. En lo cual requiere de un análisis bastante pormenorizado, en el sentido que la problemática es mayor. Si, por ejemplo, de fibra óptica, tiene que haber previamente una demanda de determinados servicios que utilicen ese... O sea, la problemática... Es el huevo y la gallina, ¿no? Exactamente, sí, no sabes eso. Por eso yo, desde Aberdeen, siempre impulsamos a que tienen que ser todos los actores, administraciones públicas, instituciones privadas, gestoras de inversión, entidades financieras, fundaciones, las que estén involucradas en generar esa actividad económica entre todos y buscar, porque creemos que sí que existen maneras de elevar la productividad de los negocios existentes y buscar otras alternativas de negocio para que esa población rural realmente se quede en sus lugares de nacimiento y no tengan que emigrar. De hecho, hablabas de emergentes. En emergentes el proceso de migración es muy intenso en países como China y van buscando un mayor nivel de vida. O sea, al final la problemática de emergentes y mundo desarrollado es muy similar. Los problemas de la agricultura, obviamente más elevados que en mercados emergentes, pero los problemas de la agricultura son muy similares, porque son desigualdad, menor nivel de renta, menor acceso a servicios sanitarios o financieros, semiacuras, educacionales, y en definitiva una falta de futuro de las nuevas generaciones y falta de proyectos de negocio que hacen que la gente del campo acabe queriendo ir a las ciudades. Y el problema que están creando en China, por ejemplo, es que la superpoblación de las grandes ciudades, el efecto que tiene ha sido, entre muchas comillas, positivo para el crecimiento económico, pero a través de una mano de obra quizá más barata y que no ha encontrado las condiciones de vida que quizá esperaban con el movimiento del campo a la ciudad. Por tanto, parece que la solución de la despoblación y la migración a las ciudades tampoco es sostenible, con lo cual yo creo que tanto la ciudad, y lo comentaban, yo creo que era Begoña o era Carmen, comentaba que claro, que en la ciudad nos damos cuenta de lo importante que es el campo, pues cuando hay cualquier incidente climático, problemática con sectores involucrados, y es que nos damos cuenta que al final nuestra alimentación y las fuentes de energía y la obtención de esos recursos naturales dependen del campo, con lo cual nos importa y es una problemática que no se debe de hablar en entorno rural como si fuera algo aislado y que concerniera solamente a la gente que viene del mundo rural, sino decir, tenemos que trabajar juntos con una sociedad y, repito, pues financiación pública, privada, todo tipo de institución. No sé si hay alguna fórmula mágica para encontrar buenas oportunidades en un ámbito como es el rural, ya sea en países emergentes o más desarrollados. Un poco después de la experiencia de estos años, nosotros vamos encontrando, además tenemos también un fondo de pequeñas compañías, porque claro, parece todavía
fabricante de tractores indio, que es una grandísima empresa, pero también tenemos compañías. Yo creo que encontrar valor añadido va más de la parte, nosotros somos, digamos, el segundo eslabón de la cadena, va más parte de la iniciativa privada. Creo que, o creemos que desde luego hay, porque si no, no hubiéramos pensado que se puede obtener rentabilidades consiguiendo un impacto, bien sea en el cambio climático, bien sea en el campo, sí que lo hay. Lo que pasa es que tiene que partir de la iniciativa privada, que ha ayudado probablemente con una regulación que invite a invertir, la que sea la que desarrolle el proyecto. Pero es lo que venimos comentando. Todas estas compañías que estoy comentando son rentables, son sostenibles, colaboran ya no solo por su propia actividad en la vertiente social, sino colaboran en proyectos medioambientales en las comunidades en las que se encuentran implementadas. Y la fórmula, nosotros sabemos o creemos saber cuál es la fórmula de entender cuándo el modelo de negocio es sostenible y cuándo los negocios son rentables. Pero estamos un poco a expensas de que las compañías privadas sean las que generen esa idea, generen esa compañía que añada valor, y a partir de ahí nosotros apoyamos, compramos bonos, porque es que no lo estoy comentando, porque tampoco creo que sea el foro, pero los fondos de los que estoy hablando son fondos orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, que invierten en bonos, o sea, financian, invierten en renta variable en bolsa, entran en los capitales, y además, por nuestro propio estilo de inversión, somos inversores a muy largo plazo. No nos gusta llamarnos ni siquiera inversores, intentamos tratarnos más como propietarios de esas compañías, porque realmente creemos en el caso de inversión, ¿no? Y sobre todo lo que nos gusta, en definitiva, y también depende un poco también de la visión personal que tenga cada uno, pero lo que nos gusta es ver que efectivamente no estamos hablando de algo marketingiano, que efectivamente en las memorias que tengo ahí, si queréis un poco las enseño, las memorias de impacto de todos esos fondos de final de año, tú ves como 1,5 millones de hogares tienen ahora acceso a fibra óptica en la España rural cuando antes no lo tenían. O la cobertura de distribución eléctrica de Guatemala en 25 años ha pasado de 60 a 95. O que efectivamente se ha conseguido un ahorro importante en esas explotaciones agrarias en todos los agricultores de India, que representan el 50% de la población y sin embargo el 15% del valor añadido. Con lo cual dices, realmente, poniéndonos un poco, una perspectiva idealista, digamos, de la vida, es que realmente esa inversión añade valor, porque añade valor, genera retornos a los inversores y además de añadir valor, impacta positivamente en la sociedad. Esa es un poco la visión que podemos compartir desde Aberdeen de lo que es el entorno rural y otro tipo de problemáticas que quizá en otro foro de debate, pues como sea el cambio climático o cualquier otro tipo de problemática que creo que en la Agenda 2030, el 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, está muy bien desarrollada, pero que hay que saber implementar, creemos que con una cierta racionalidad. Muchas gracias por tu intervención, Pablo. No sé si Carmen o Jesús quieren intervenir. Haremos un mejor al final, sí, pero pues con vuestro permiso. Cristina, cuéntanos, háblanos de todo lo que hacéis y esa parte ya más identificada en el movimiento social. Sí, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que me llena de orgullo estar participando en este panel porque es la primera vez que nuestra organización, yo creo que presenta en España. Operamos a nivel internacional con inversores institucionales como Aberdeen, así que también gracias a Pablo que me ha puesto muy fácil y bastante de los temas que pueda tratar yo. Y bueno, voy abriendo nada porque usted a nadie es porque necesito chuletas, porque nunca he hecho un panel en español antes y para asegurarme que no hago grandes faltas gramaticales. Pero desde FE somos una organización benéfica. Estamos 100% financiadas por una fundación, la Fundación Jeremy College. Nosotros no somos una fundación, no financiamos proyectos, pero estamos financiados por esta fundación. Somos una organización benéfica que representa a una red de inversores a nivel global,
más de 400 inversores, que incluye Aberdeen, que comparten una inquietud o un interés por la sostenibilidad del sector alimentario. La combinación, nuestros miembros combinan más de 70 billones de dólares en herramientas, análisis y servicios para facilitar el análisis de inversores institucionales sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza que se dan en el sector agroalimentario. Nos especializamos en concreto en la producción de productos de origen animal, que tienen emisiones más altas que otros productos alimentarios. En principio, cómo facilitamos esa información y esos servicios a los inversores. Trabajamos desde 3 ámbitos. El primero con el que empezamos fueron herramientas de análisis. Empezamos en 2016, cuando todo este reporting de ESG estaba más en auge en el sector, especialmente energético. Y bueno, nuestro fundador se dio cuenta que faltaba la conversación en el sector alimentario, que es el tercer gran emisor de gases de efecto invernadero. Entonces se montó el primer estudio comparativo que incluye 60 empresas públicas a nivel global, como digo, tras la producción de carne, para hacer análisis a través de 12 factores de riesgo que incluye desde condiciones laborales, emisiones, residuos, contaminación de agua, también resistencia antimicrobiana. Hay 12 factores, ya digo, y hay un factor de oportunidad que se incorporó con posterioridad, que son las proteínas sostenibles. Y a través de esta herramienta hemos ido elaborando más proyectos, análisis y demás, de que puedo seguir hablando. Tenemos otra herramienta que está basada en un modelo para hacer estudios de impacto climático en empresas públicas. Y también elaboramos informes en temas pioneros o de interés en el sector, como puede ser la agricultura regenerativa, que algunos habéis oído hablar, pero también hemos hecho estudios en temas que conectan la producción animal intensiva con el riesgo de pandemias, por ejemplo, y también condiciones laborales, y en muchos de los ámbitos que tratamos. El segundo pilar con el que trabajamos es policy, que nuestros inversores miembros, muchos de ellos tienen un interés en participar en consultas o prestar su voz en las oportunidades que se dan de hablar con reguladores o organismos internacionales que establecen el marco de actuación al final de las empresas de las que son propietarios o de otros ámbitos que influyen a sus inversiones en el sector alimentario. Entonces, nuestro equipo de policy, unos ejemplos de los trabajos que hacemos ahí, participa, por ejemplo, en la consulta de la PAC europea, que ya se ha mencionado. Participa también en la consulta de la hoja de ruta que está estableciendo la FAO para el sector agroalimentario, para ver cómo se ataja el riesgo climático. También estamos trabajando con la Organización Mundial del Trabajo para tratar de sacarnos un informe de análisis. Se ha hecho uno en Latinoamérica y queremos uno en Europa sobre el impacto laboral de la transición de descarbonización en el sector alimentario. Entonces, estos son varios ejemplos, hacen bastante más en este equipo. Y finalmente, en la parte de engagement, que es desde donde trabajo yo, y se trata, para los que no conozcáis este tipo de trabajo, elaboramos estrategias que se centran en aspectos de riesgo concretos en nuestro sector, como puede ser el que estoy liderando yo, que es condiciones laborales. Identificamos potenciales áreas de actuación desde las que pueden tomar las empresas o medidas que pueden tomar las empresas para mitigar esos riesgos. Identificamos un grupo de empresas que puede ser hemos tenido iniciativas con una empresa hasta 25 empresas, que son líderes en el sector y consideramos que pueden actuar como agentes de cambio, y a través de trabajar con esas empresas en mejorar su reporte y mejorar sus prácticas, esperamos mejorar las prácticas del sector en los países en los que operan, en demás ámbitos. Entonces, preparamos estas estrategias en consulta con expertos, con inversores, y se las presentamos a nuestros miembros con también marcos de evaluación año a año de cómo van progresando las empresas en estos proyectos. Bueno, la verdad que hacemos trabajos variados, pero es muy centrado, y desde lo que puedo hablar aquí es precisamente el sector más agroalimentario. Entonces,
Entonces, Cristina, si te he entendido bien, hay un trabajo muy exhaustivo previo de análisis de estas análisis de riesgos, de estas líneas de actuación para buscar un grupo de empresas que puedan ser dinamizadoras dentro del sector. Y luego la parte de financiación, ¿cuándo y cómo aparece? Es decir, la parte de finanzas sostenibles dentro de FED, ¿cómo aparece? Pues en el ámbito que trabajamos y en concreto en el área rural, eso aparece a través de los, ya ha estado emergiendo más recientemente en los últimos años, aparece a través de entender que las grandes empresas con las que trabajamos a la hora de tomar acción climática son una pieza dentro de, como está diciendo Pablo, de un mayor ecosistema en el que al final el principal actor o agente en esta cadena alimentaria de la que todos dependemos está en el ámbito rural. Entonces, cuando estas empresas marcan sus objetivos climáticos, que están todas en alinearse con las agendas 2030, 2050, están marcando proyectos de decarbonización que cuando miran a su Scope 3, que son las emisiones que están en su cadena de suministros, están fuera de su control directo o hábitat de actuación de su negocio y tienen que trabajar con esas cadenas de suministros que tienen. Entonces, ahí entra que están mirando cómo trabajar con el ámbito rural, qué tecnologías, innovaciones, mejoras hacen falta en el sector agrícola y lo que vemos desde nuestro trabajo, nuestro equipo, es que los principales problemas que vemos o de mayor materialidad para alcanzar estos objetivos a nivel corporativo, pero a nivel de sistema alimentario, a nivel rural, una parte de ella importante es que, y se ha comentado en esta mesa ya, es la financiación. El acceso a la financiación por distintas partes. Por una parte está desde nuestros miembros, que miramos obviamente desde el punto de vista de los inversores institucionales, sí que muestran interés, por ejemplo, en invertir en bonos o en vehículos y herramientas que puedan contribuir a esa transformación del sistema o mejoras del sistema, pero a día de hoy en las iniciativas que existen y que de hecho hemos elaborado un informe tratando de evaluarlas, están a niveles incipientes. Estas medidas, estoy hablando de medidas de aplicación a nivel de granja o de producción agrícola rural para decarbonizar el sistema. Entonces, a ese nivel, las medidas, hemos escuchado a Pablo que habla de su portfolio, cómo lo miden a través del impacto de los indicadores de ciertas viviendas que han alcanzado, has dicho, ¿cómo has dicho? De internet, de fibra óptica. Pues ese tipo de métricas no se están desarrollando, no existen a día de hoy en este ámbito de ampliación de medidas a nivel de granja en el sector rural. Entonces, sin esas métricas es difícil o se ve con mayor riesgo a nivel de los inversores con los que trabajamos nosotros y también de las empresas que están tratando de ver cómo apoyan a sus proveedores para adoptar ciertos cambios. Sin esa métrica de impacto, sin saber el alcance o cómo realmente qué beneficios va a generar pues cada euro invertido dentro de un proyecto, se crean barreras. Entonces, se están dando pilotos, se está dando gran esfuerzo por desarrollar estas iniciativas, por entender cómo funcionan y demás, pero se siguen dando grandes barreras a una financiación que quiere entrar, pero lo ve con riesgo a día de hoy, como lo vemos nosotros. Y por otra parte también que falta innovación, que a día de hoy en el ámbito rural, o lo que estamos viendo nosotros desde las empresas con las que trabajamos, se está centrando mucho en mantener el status quo del sistema agroalimentario, que somos muy conscientes y de hecho queremos impulsar también un proyecto para evaluarlo mejor. El coste del alimento, la distribución de costes del sistema alimentario, el impacto que tiene a nivel de granja, no está bien distribuido, no refleja la realidad del trabajo, genera precariedad y también es al final el beneficio económico directo del granjero podría ser un reclamo, como dice Pablo, de actividad económica en el entorno rural que habría que revisar perfectamente. Hay conversaciones que se dan a nivel de esto, pero realmente no hay estudios de medidas claras y desde nuestro punto de vista nos encantaría poder hacer más trabajo en ese ámbito. Es que es una reivindicación recurrente, como decía, el tema de los precios de los productos agrarios, que está en la fuente de origen de la sostenibilidad económica, pero que está más allá.
Si me permites, entonces, el trabajo que hacéis tiene un impacto, no solo medioambiental, para el sistema financiero. Todos los datos KPIs, bueno, la trazabilidad de la cadena de valor. Yo creo que no somos conscientes a efectos del reto para la normativa europea, para las normas europeas de información sobre sostenibilidad, el gran reto que está suponiendo este análisis de cadena de valor, de impactos aguas arriba y aguas abajo. Y de repente, cuando lo estoy presentando, dije que me va. Porque es un tema que tenemos en este momento encima. De hecho, la normativa europea está en este momento, como bien sabéis. Por tanto, yo creo que hay un desarrollo, bueno, fantástico en este sentido. Pues, Cristina, muchas gracias. Y el español, fantástico. Bien, Santiago Ruiz, desde un ámbito de entidad de crédito, de financiación y sobre todo del sector agroalimentario, ya muy concreto. En tu ámbito ya tienes una especialización, una visión más concreta quizás de nuestros anteriores ponentes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar? Quiero corregir un poquito. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias a la invitación. Y te quería corregir un poquito, pero más que nada porque voy a hablar después de otra cosa. Responsable del sector agroalimentario y llevo también parte de la zona de las oficinas agenciadas, oficinas de zonas rurales que no hemos abandonado. Uy, eso no lo tienes que explicar. Fuerte, ¿no? Sí, suena fuerte, suena fuerte. Que no hemos abandonado. Importantísimo, desde luego, pero importantísimo porque, bueno, el tema de los servicios financieros en el sector rural, la necesidad, ¿no? Nosotros llevamos 30 años en el entorno rural con el tema de las oficinas agenciadas. Sí es cierto que ha habido una serie de entidades financieras, por lo que sea, por rentabilidad, por lo que sea, que se han ido retirando. Antes eran entidades financieras locales. Por motivos se han retirado. Nosotros tenemos un compromiso más que nada social de no abandonar las zonas rurales y no puedo hablar de ello porque llevo las oficinas. Y además es que nos lo piden, incluso desde los organismos oficiales. El otro día mismo estaba hablando con un alcalde de un pueblo que necesitaba una oficina de otra entidad y me decía que a ver si había posibilidad de montar una oficina del banco ahí. Esas oficinas propiamente dichas por el banco no son rentables para el banco, pero sí para una gente, para un autónomo que nosotros damos todos los servicios, toda la operativa y parte del beneficio de esta persona son rentables. Nosotros especialmente encantados, porque no sabemos perfectamente, pero porque nos sube con rentabilidad la entidad rentable, tenemos un compromiso especial. Mantenemos sobre 80 años, 90 años, no sé las unidades que se han cerrado, no tuve el dato, pero pocas oficinas se han cerrado. El tema de la sostenibilidad, os estoy escuchando, lo bueno que intervenir el último es que he escuchado muchas cosas y bueno, el tema de la sostenibilidad para nosotros da un préstamo y luego lo cobramos. El banco lleva 30 años con el sector agroalimentario, lleva 30 años, como te decía, con el tema de las oficinas agenciadas y bueno, estamos cerca del agricultor, del ganadero, del sector primario para conocer sus necesidades y para conocer sus necesidades pues ofertar y diseñar ese tipo de productos que hablaba antes, ¿no? Los financieros que te demandan, ¿no? Hablábamos del tema de la PAC, el banco anticipa la PAC a los soluciones, la anticipa a ese servicio que es importantísimo, ¿no? Porque hoy por hoy, como decía Marta, pues hay que intentar estructurar un poco porque lo que puede hacer el agricultor ganadero es adelantar el dinero, no lo tiene. Entonces, bueno, nosotros para anticiparles y para darles esa seguridad de liquidez. En el tema te puedo hablar, no te voy a decir lo que hace el banco porque ya lo sabes, ¿no? Pero en el tema de temas, o sea, de
inversiones rentables, inversiones sostenibles, inversiones verdes, ¿no? El Banco montó hace, no te engaño, entre 4 y 5 años un departamento de finance que detecta todas las operaciones que invierten en temas verdes para notificarlas. O sea, nosotros, al final al cliente, la empresa, la pyme que hablábamos antes, que hace inversiones sostenibles, es como algo barato. Y cuando estás, en realidad, cuando estás estudiando una operación, pues hablas con el cliente y los clientes que una pyme, un inversor nuevo, que viene a montar una empresa de cierto nivel o quiere que coja un cierto nivel, bueno, pues tiene asesores y demás, ¿no? Pero nosotros sí es verdad que estamos todo el día financiando proyectos nuevos. Bueno, pues siempre diriges un poquito más para el tema de sostenibilidad, el tema de verde. Y bueno, nosotros simplemente, ya te digo, el tema de las zonas rurales lo tenemos muy ordenado. Tenemos mucho contacto, antes hablaba Marta de los grupos de acción local. Tenemos mucho contacto con los grupos de acción local, los conoce bien, porque estuvo ahí dentro y sabe de qué habla. De hecho, creo que la semana que viene tenemos algún evento en la oficina nuestra del banco para presentar el tema de la mano de la Turea, ¿verdad? Bueno, pues por ahí identificamos todos los proyectos sostenibles, el lanzamiento y nosotros con la financiación. Sí es cierto que la financiación tiene que ir acompañada. En muchos casos, la gente joven que invierte en una zona rural, pues o no tiene ahorros o viene, si viene de relevo generacional, ni tan mal, ¿no? Porque ya le viene el negocio arrancado, para que tenga que arrancar de cero, o depende de parte de subvenciones y de financiación, pues casi imposible. Pero bueno, pues el tema del relevo generacional, que estaba comentando ahora, me preocupa en particular porque yo estoy cansado de visitar empresas, de visitar el sector agroalimentario, el sector primario, de distribución, de transformación, y es una asignatura muy bien. El tema de agricultura, el tema de ganadería, no digo nada. O sea, el relevo generacional es existente casi. No lo sé. Y bueno, simplemente eso, que pues, sí está apostando mucho por la inversión sostenible, que la bonifica, y que bueno, que nosotros, el negocio nuestro es prestar dinero. Sí, es verdad que estamos muy regulados también. Sí, es porque todas estas inversiones que hacemos a nosotros nos benefician mucho si son inversiones sostenibles, son inversiones y además se benefician por ello. Y entonces, bueno, pues de campo, de campo para esperar posibles proyectos, colaborando con población local, con entidades públicas que podamos detectar en ambas partes nuevos proyectos y es un negocio nuestro. La inversión sostenible está muy pautada, se considera como tal, ¿no? Está muy reglamentado y no podéis decidir, no hay un criterio de arbitrariedad en ese sentido. No, cierto, lo que pasa es que yo te hablaba antes del problema de la sostenibilidad económica. Porque, bueno, pues sí es verdad que te agarra un proyecto de inversión, lo analiza bien y los expertos te dicen que el negocio puede salir adelante, ¿no? Pero el banco, la seguridad privada, pues más que menos te pide garantías. ¿Sí? Un chaval que empieza joven, viene el padre detrás, hablándole, o viene una sociedad de garantía recíproca. Pero tendría que estructurarlo entre todos los actores, lo estructuramos de manera que se pueda. Lo que hace falta son proyectos sostenibles, gente que los haga, que los detecte y que los eche para adelante. Nosotros, el negocio nuestro es prestar dinero. Con lo cual, el hecho de tener una potencial clientela de una edad avanzada, hay unas barreras que a priori nos pueden parecer insalvables en cuanto a nuevas tecnologías, energías renovables,
¿Cómo están las cosas en este momento? Dentro de un dato que he oído en la mesa, había hablar del tema de la maquinaria industrial. Estaba leyendo antes por ahí en internet que el 82% de la maquinaria industrial que hay en nuestro país tiene más de 18 años, más de 18 o 20 años. Lo que hace que la huella de carbono y los criterios que, bueno, si todo eso se puede financiar y bueno, o sea, una máquina nueva que está muy alineada con la huella de carbono, pues maravilloso. No sé, he oído unas cosas no justo, no de la cabeza, pero sí es verdad que el tema de las, quería comentar antes que se me pasó, el tema de las zonas rurales. Nosotros, junto con Sanfi, yo creo, si no me equivoco, está también metido, hacemos en todos los pueblos, tenemos oficina, o si no hay oficina de cajero, hacemos formaciones para la gente mayor y no tan mayor, como para que se manejen con la app, se manejen con la web, se manejen con el cajero para sacar dinero. No es fácil porque, como tú bien dices, la gente mayor son muy reacios. Te diría que somos. A mí me cuesta, no sé lo que me cuesta. Pero yo cada vez me encuentro algún amigo de mi edad, te digo, no te quedan años, y esto nada. Pues si te paras ahora y no te pones al día, tecnología, dentro de 10 años, pues te pasarás durante 10 años, ¿no? Yo entiendo una persona de 80 años, no. Te digo que los 50 y 55 también son reacciones a la tecnología. Podemos quitar el libro diciéndoles que con la inteligencia artificial todo esos sensores que van a colocarlo en un más, ¿sabes? Bien, yo la verdad es que muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Yo quería abrir un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, alguna idea que queréis destacar especialmente. Yo una puntualización que sí que en el mundo rural y lo que no es el mundo rural, yo creo que sí que hay digamos, un debe en el tema de finanzas. El concepto más amplio es la educación y la formación financiera de sobre todo las pymes y del pequeño emprendedor, que muchas veces el desconocimiento amplio de lo que supone una financiación o la dependencia de las condiciones ya en sí mismo es una barrera, y yo creo que desde la parte pública y en colaboración con la parte privada el acercar esa formación financiera, que yo también sé que desde Sanfi más o menos está haciendo algo, creo que es importante, pero también luego en la colaboración público-privada, ¿no? Decías un poco el ejemplo de la maquinaria, ¿no? Pues ahí puede haber una colaboración con la administración pública en compartir garantías para facilitar ese retorno igual no tan directo que necesita, pues como debe necesitar, ¿no? Un operador privado, y que igual no es tan necesario para el operador público, porque el retorno del público siempre es no lo económico, que también, sí, pero no tanta de escalafón. Entonces yo creo que ahí, al igual que has mencionado la SGR, pues evidentemente también hay operadores, en este caso como el Instituto de Finanzas, que instrumentos hay similares en todas las comunidades autónomas, donde el ofrecimiento de compartir los riesgos facilita igual el acceso de la financiación no al emprendimiento, sino igual al propio empresario que requiere igual de una innovación tecnológica y por su situación de negocio justo en márgenes y en otras devenires, pues regulatorios o demás, pues le hace muy difícil o sostenerse o crecer. Entonces, bueno, pues ahí esa colaboración público-privada yo creo que cada vez gana más importancia para conseguir el fin último, ¿no? Sobre todo en el mundo rural, que las barreras son mayores, ¿no? Los jóvenes que se incorporan a la actividad del mundo rural, ¿notáis mucha diferencia en cuanto a formación de educación en la parte financiera? Entiendo que así es una pregunta. Dos reflexiones en esa línea. Lo primero es que el medio rural y el desarrollo rural es un ecosistema complejo.
Y no podemos pensar en el desarrollo rural solamente desde la perspectiva del sector primario, ni siquiera del agroalimentario que aporta valor a las producciones primarias. Tenemos que hablar de que para que el medio rural necesita de servicios de pequeños empresarios, luego la visión tiene que ser más amplia, que centrarnos única y exclusivamente en el sector primario, fundamental y básico, porque el desarrollo rural es una política territorial, no es una política sectorial. Y creo que eso es imprescindible introducirlo en todos los discursos, desde la parte de la inversión, desde la parte de financiación. Y cuando hablamos de sostenibilidad y de la Agenda 2030, a 50, tenemos que preguntarnos no solo desde la perspectiva micro, sino macro. Es decir, ¿es posible hablar de sostenibilidad prescindiendo del medio rural? Es decir, ¿podemos alcanzar esos 17 objetivos sin el medio rural? Es que no. Entonces, no es posible, o yo entiendo que no podemos hablar de sostenibilidad desde un aspecto micro. Entiendo también que desde el sector privado, desde el sector financiero, se analicen empresa a empresa o proyecto a proyecto. Pero también que tenemos que tener una visión global de lo que está ocurriendo, y es que si no hay relevo generacional, no solo en el sector primario, sino también en el sector de servicios en el medio rural, no es posible la sostenibilidad. Y además es imprescindible hablar de formación. ¿Por qué? Porque desde la política agraria común y desde el mundo, que hay mundo en el medio rural más allá de la PAC, se trata y todo está dirigido a tratar al sector primario, al ganadero y al agricultor como una pyme estándar. Sin embargo, hay una gran brecha entre nuestro sector ganadero, nuestra comunidad autónoma, y las responsabilidades como una pyme estándar. Entonces, si no somos capaces de dar formación para que se comporten en el mercado y para que puedan funcionar como una pyme, como se les está exigiendo, tenemos un gran problema. Porque no solo tienen que producir y añadir valor, sino tienen que estar dentro del mercado de inversiones, del mercado financiero, y tenemos una labor que creo que entre todos los que estamos en esta mesa, la universidad, la parte privada y la parte pública, tiene una asignatura pendiente con el medio rural, y es que estamos exigiendo un comportamiento donde no les hemos dado herramientas para comportarse de esta manera. ¿Y cómo se enfrenta un joven a eso? Pues yo creo que con formación y con capacitación, pero una capacitación adaptada a ese medio. Y creo que queda mucho recorrido. Muchas gracias. Y esperemos que tengan ánimo para ser receptivos, porque es un ámbito que desde lo político de por sí es complejo. Son actividades que requieren gran esfuerzo, gran dedicación y que tienen gran trascendencia, porque la seguridad alimentaria, la normativa es muy extensa, por lo tanto pues es complicado. Sí, y en nuestra comunidad autónoma mucho más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser agricultor que ser ganadero, y esta comunidad autónoma es eminentemente ganadera. Las exigencias y los requisitos que se exigen no son los mismos en cuanto a esos requerimientos para un agricultor que para un ganadero, porque un ganadero es ganadero 24 horas al día, 365 años. Uy, perdón, 365 días. Entonces, ahí está esa brecha. Y un agricultor, porque no trabaja ni mucho menos, pero su implicación con el territorio es totalmente distinta. Y esa es una particularidad que se da en esta comunidad autónoma y que a día de hoy no hemos sido capaces, ni desde la Unión Europea ni desde la administración pública, de dar no sé si la palabra es la tecla, ¿no? Sino con saber ajustarnos a la marginalidad que supone eso. Y no hemos sido capaces de hacerlo.
Los abuelos no tenían domingos. No, pero es, yo creo que Cristina ha hablado de ello, y la PAC introduce ese concepto de la condicionalidad social, es decir, en qué condiciones están trabajando el sector. Es fundamental, lógicamente no es un sector atractivo. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguien? Lo que pasa es que es una pregunta a lo mejor trampa, entonces os también ofrezco a que paséis palabra y luego lo que estaba pensando que dado que tenemos una de las cosas más multi-stakeholder que he visto en los últimos meses, porque tenemos representación de todas las variedades necesarias para poner en marcha cambios a todos los niveles, en lo público, en la parte financiera, en la parte de cadenas, en la parte de investigación, en la parte de mecanismos de riesgo y de la migración del riesgo para las distintas partes. Si existen ejemplos de dimensiones de sostenibilidad en el ámbito del desarrollo rural, estén ahora mismo, en inglés se dice underserved, que no estén proveídos de capital de manera suficiente, de la manera necesaria, que estén bloqueados de alguna manera, pues o bien porque no hay proyectos o porque el capital no fluye de manera natural, que mejoras haya que hacer en alguna dimensión concreta del desarrollo rural, si están identificados esos campos concretos, porque son esos los campos en los que habitualmente hace falta de esa colaboración que tenemos aquí. Yo no diría solo público-privado, o sea, que aquí tenemos ahora mismo en la mesa el abanico completo de todas las dimensiones que se pueden interactuar. Hablaba la directora general de formación y capacitación de las nuevas generaciones. Me pregunto si hay algún otro tema que esté ahora mismo bloqueado, o bien por falta de proyectos o por falta de capital, desde donde, pues, por ejemplo, desde SENSI podemos empujar en las acciones que hacemos de iniciativa pública o las conversaciones con las entidades financieras, tercer sector, para que haya una mayor coordinación o que incluso se desarrollen mecanismos ad hoc para eso. Dije que la pregunta, anuncié que la pregunta retorcidilla. Muy directo. Bueno, sería de notar si supiese la respuesta. Antes de contestar, que no voy a ser capaz de contestar, por una vez voy a decir que ser economista una directora general de desarrollo rural es una anomalía del sistema. Pero hoy en esta mesa para mí tiene más sentido que nunca. Mira, claro que hay sectores, ¿vale? Hay sectores que requieren de la participación público-privada, pero sobre todo de poder dimensionarlos. Una de las cuestiones, y no es en sí un sector, sino una proyección a futuro, y estoy encantada de la gente que me está escuchando, y voy a hablar, seguramente no es la palabra correcta, de los fondos de inversión, no como concepto, sino no como realidad, tal como aparecen ahora mismo los mercados financieros, sino como concepto. ¿Cuál es el concepto de un fondo de inversión? Es que el capital privado invierte a largo plazo y mientras tanto está recuperando, ¿no? ¿Por qué eso no es posible en el medio rural? ¿Por qué no podemos hablar de fondos de inversión para invertir en el medio rural, por ejemplo, en plantaciones que sean sostenibles, en otro tipo de proyectos que requieren un tiempo, pero que ahora mismo no es atractivo, a no ser que sea desde una perspectiva privada de un romántico que quiera plantar un bosque? Porque eso no es un producto financiero en el medio rural. Porque eso sería capaz de ser un atractivo de capital para seguir invirtiendo. Bueno, a mí es un tema que siempre me ha parecido que es una opción para el medio rural, pero sin embargo no está en las carteras de las entidades financieras y del mercado financiero. Pero bueno, eso luego como un bien. Yo por alusiones,
Es cierto que hay fondos de inversión que están ya, digamos, desagregando temáticas de sostenibilidad, que es fondos de inversión de soluciones para el tema del agua, el tema del agribusiness, el tema de las energías inteligentes, el Smart Agriculture, que también se está hablando de la agricultura inteligente. ¿Qué pasa? Que nuestras casas son... Me estoy excusando un poco porque a mí, yo vivo aquí en España y os digo que estoy muy en conexión con el medio rural y efectivamente creo que quizá falta un poquito más de implicación a nivel ya de, digamos, de global, Europa, España y las comunidades. Nosotros tenemos fondos de cambio climático y apoyan ese tipo de iniciativas, pero son más globales. Pero también quiero creer, y de hecho me consta, que también las gestoras de los bancos nacionales y los bancos nacionales están promoviendo, y ya no solo los bancos nacionales, son empresas de capital riesgo que están promoviendo proyectos concretos, pero sí, desde luego, yo creo que es la mejor vía de con proyectos concretos y con un horizonte de búsqueda de retorno de 10, 15 años, como ser más un private equity que no un fondo que está cotizando todos los días y tienes la presión al gestor de decir, oye, que estás en una compañía que no está dando beneficios hoy, pero que efectivamente en 5, 10, 15 años lo dará. Sí que yo también desconozco en realidad si en España se podría articular o se está articulando, creo que ya se está articulando ese tipo de fondos, pero quizá hay que meterse un poquito más en el terreno. Y luego cuando decías, preguntabas a Andrea, dimensiones bloqueadas. Yo me voy a tirar también un poco de la piscina y lo que veo, por hablar, fíjate que me salgo un poco, digamos, de mi disfraz de Avelin y hablo un poco en nombre de Pablo Moreno. Yo creo que lo que falta en España, una dimensión bloqueada muy importante, es la mano de obra. Porque la despoblación está haciendo que falte mano de obra en los entornos rurales. Yo de eso sí que me he sentado a hablar en mis viajes por toda España con gente de allí, que les faltan empleados para actividades agrícolas, para actividades de restauración, para hostelería, para montar nuevos negocios, y luego les falta cada vez más gente joven y gente formada. Entonces yo, por lanzar también y por hacer un poco esto interactivo, y me gustaría incluso pues, escuchar qué piensa, digamos, la audiencia. Yo creo que además de todo lo que estamos pensando en decir, pues tenemos que mejorar la productividad de la agricultura, efectivamente lo que dice Carmen, ya no solo la agricultura, ya no es la producción alimentaria, son los servicios. Es lo que añadía yo, ¿no? Es que es la infraestructura de fibra óptica. Es que un chaval, un nómada digital, que hemos visto abrirse un nuevo horizonte para el entorno rural con el COVID, va a necesitar sí o sí bandas, va a necesitar acceso a internet, va a necesitar acceso a sus servicios financieros, incluso sanitarios, a través del online. Entonces, la mano de obra yo creo que es fundamental y creo que lo que tendría que plantearse es cómo, además de lo que ya tenemos, mejorarlo, cómo hacemos que ese proceso de despoblación se convierta en un proceso de repoblación. Y además, yo creo que mantenemos los pájaros de un tiro, porque eso que decías, Carmen, de que efectivamente falta formación, falta ayuda a esas personas para adaptarlas a un nuevo entorno, podría de alguna manera, si regresa gente que se ha ido, a lo mejor a los 5 o 10 años regresa gente que ya está en entornos laborales o se han formado al entorno rural, creo que pueden ayudar mucho. Entonces yo, como un factor bloqueante en general, esto más a nivel español, yo diría que es la mano de obra. Aquí yo creo que debe ser eso. Sí, no, estoy de la misma opinión. Me encuentro en todas las visitas a los clientes que hago que están más sobre eso. O sea, no sé por qué, no sé si falta de preparación. El tema ganadero, el tema agrícola, el tema ganadero no lo quiere nadie. No lo quiere nadie porque son 7 días, 24 horas. Y los chavales jóvenes, no quiero oír, los chavales jóvenes cambian el tiempo por el dinero. Claro, la época nuestra gana mucha pasta, es lo que... Pero hoy yo creo que además más tiempo libre para... Entonces, a lo mejor yo porque estoy acostumbrado a tratar con clientes y siempre intentas ver el ángulo del cliente. Además tiene otra característica, otro elemento positivo a vender a esa gente para que renueve. Y es que me estoy acordando del caso que comentaba en China. Es que tú te vas a la gran ciudad, es que yo conozco gente de pequeños pueblos que ha venido a la gran ciudad de Madrid y en 10, 15 años ni ha mejorado su calidad de vida, viven peor, les cuesta todo más, viven en pisos mucho más pequeños,
no tienen dónde aparcar su coche, tardan 2 horas en llegar a su trabajo, no tienen tiempo libre, con lo cual es que hay muchos intangibles gratuitos, por ponernos, digamos, de alguna manera, saber que eso en el entorno rural las comunicaciones son más rápidas, los precios de los pisos son más baratos, que a nada que pusiéramos un poco de infraestructura debería de ser traficante para muchísima gente que se va a plantear decir, oye, que es decir aquí, pero una vez más, la pescadilla que se muerde la cola. Si no somos capaces de generar actividad en el sector primario, secundario, terciario, actividad que añada valor y que también sea remunerada con ciertos niveles salarios, pues eso no va a comenzar a fluir. Pero yo quiero creer, a lo mejor por optimista, por naturaleza, que hay muchas cosas positivas para que esa población se pudiera facilitar desde instituciones públicas, desde gestoras, fondos de inversión, entidades financieras, fundaciones, etc. Es que yo voy a intervenir. A mí me encanta lo que ha dicho Carmen en este momento. Es que lo que estás diciendo tú, el problema, dices, es que se despuebla de población. Porque tenemos que dejar de pensar en el mundo rural como la granja con la gallinita, el cerdo y el señor arriba, que está en si vamos a basar todos nuestros proyectos en la vaca, en el maíz, estamos jodidos. Pues, los proyectos que llevemos al mundo rural, de financiar, deben ser proyectos que, aparte de generar valor, dinero escaso, fijen. Tienen que fijar, o sea, es que generaciones, ¿no? Pero no. Y generaciones adelante, que no fijen población. Claro, que no es un negocio. Pues igual que has dicho que por qué no, estaba pensando en todo el sistema, tengo que hablar con él, a ver si me financian un poco. A ver si todos los abuelos lo van a caer. No podemos ser proyectos cortoplacistas. Vale. Tienen que ser proyectos que sean sostenibles y que perduren. Y será la manera de fijar la población y que no tengamos problemas para encontrar alguien para trabajar. Si la gente tiene que dar, tiene medios de moverse, tiene un sistema sociosanitario sólido, tiene trabajo, porque gane menos, después van a recibir un poco de dinero. Entonces yo creo que el tema tiene que estar enfocado a negocios como valor, como escala, como regular, a largo plazo, pero que fijen. Porque si nos quedamos nada más en las noticias para que sus vacas no se gestionen de modelo yo creo que vamos mal. Y aparte decía Santiago que es que encima ahí no tiene renovación, yo creo, familiar, generacional, y también hay muchas veces que esas son las propias políticas tienen efectos de dejar de producir cuando son un sistema político o de medidas económicas que no favorecen las pequeñas explotaciones, entonces eso también. Yo no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que justo que tomamos carrerillos, como en el comentario, me he pasado mucho del tiempo. Creo que es el decano. Yo creo que a medida que vas entrando en calor, claro, porque quizás expresión es como vamos tomando un poco. Bueno, pues nos van surgiendo cosas. De hecho, yo ni se me ocurre decirla, pero bueno, la voy a decir. Yo creo que en otra sesión, Andrea, y además con él, a mí se me ocurría ahora, por favor, no es para el vino, no para el post-vino. Yo estaba pensando en que, bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, estoy pensando en que llamarían desde fuera la academia, ¿no? La universidad. Pues nosotros tenemos, bueno, por lo menos hasta ahora, la libertad de poder escribir con datos y bien fundamentado aquello. Nosotros sí que no somos rentables. Entonces, bueno, si el otro día hablaba de eso, que no puedo venir estaba pensando en Cantabria en el Consejo Económico Social, o sea, tratar de hacer, pensar a que me surgen cosas para trabajar bueno, hacer, llamémoslo, alguna reivindicación desde la universidad en todos los temas que estáis planteando, porque yo creo que sí que es verdad, creo que ya hay instrumentos de private equity para creo que ya hay,
pero hay pocos. Y dentro de lo poco que hay, yo no quisiera decir lo que hay en Cantabria, porque los datos de Private Equity en Cantabria no lo sé. Bueno, ni siquiera hablo de los derechos a cápita, que también no lo sabemos, sin llegar a Private Equity. Pero igual podríamos seguir trabajando en qué podríamos hacer, bueno, digo para Cantabria, porque nosotros somos de aquí, España es muy pequeño, son unas cuantas Cantabrias mal contadas. Y yo no lo voy a meter, pero me he quedado con las ganas de, no sé, me ocurrió igual. Y a todo esto, ¿creéis que podríamos trabajar algo del famoso PERTE? España tiene un PERTE agroalimentario. O sea, se supone que hay una dotación de dinero cumpliendo los requisitos con unos planes establecidos que hasta donde yo sé, no es que yo sea experta en el PERTE agroalimentario, ni mucho menos, pero luego van bajando hacia las comunidades autónomas, por tanto, por comunidad autónoma algo nos tiene que tocar. Y desde mi desconocimiento creo que, al menos en otras partes, muchas veces lo que es difícil es que llegue al final. Pero yo creo que hay los agentes que estáis en la mesa, muchos de ellos podríais hacer de agentes conductores, porque al final esa capilaridad es muy difícil que llegue, ¿no? Entonces sí que me gustaría que eso quedase bueno, para otra reflexión. Sí te puedo decir algo positivo. En la parte de formación hay un programa europeo, ahora en Europa, y por tanto nosotros todos los demás en cadena, solo se habla de una cosa, y los que sean aquí, a los que son compañeros de UNI lo saben, ahora de verdad que solo hablamos de una cosa que se llama la microcredencial. O sea, es la palabra del momento, que ilustro la microcredencial dentro de un programa que se llama Microcreds, ¿vale? O sea, al final de lo que pretende son pequeñas, cuando digo pequeñas formaciones es porque están reguladas dentro de, hay que hacer un máster y tal, en donde lo que se trata es de formar específicamente a gente en algo, y no estoy hablando de universitarios, el universitario ya está aquí, de 18 a 25, con su máster y tal, pero sí que es verdad que cada vez más, y yo creo que nosotros nos lanzamos ya a ese programa, de forma, está ahí un poco diseñando, ya está como para salir, la microcredencial, que es formar a gente específicamente en algo, no estudiar dirección financiera, capacitarle, y estamos hablando de gente de 22 o 24 a 60 y tantos, o sea, no está pensado para militar. Yo creo que ahí trataremos, cuando esté todas las convocatorias y demás, nos comprometemos a ponerlo en conocimiento de todos los que estáis ahí, porque sí que creo que hay que, porque eso se puede hacer. Me consta que hay fondos europeos para eso. Nosotros estamos trabajando en algunas concretas, con el banco estamos haciendo, pero ¿por qué no en el ámbito rural o en cualquier otro ámbito? Pues como tú decías, lo mismo que hicimos un producto hace tiempo para las empresas culturales, que mira que aquello era original, ¿no? Las empresas culturales, porque no se van a hacer para el ámbito rural formando todo eso que tú dices. Muchas gracias, Andrea. No nos hemos pasado el tiempo. Muchas gracias. Tu clausuras, no os mováis y nos hacemos una. Yo sí quisiera pedir un aplauso para y muchas gracias.